Quinta parte. Pasemos a la segunda categoría. La primera es la del hombre sumamente externo, se apoya en los sentidos. La segunda ya es algo más íntima. Cada categoría se adentra más, es más y más elevada en la vertical. La versión de Mateo describe la segunda categoría así. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía tierra profunda. Mas en saliendo el sol, se quemó, y se secó, porque no tenía raíz. Procuremos entender esta categoría de hombres con relación a la siembra de la simiente de la enseñanza esotérica en la humanidad. Son personas que poseen cierta clase de centro magnético que os explicaré más adelante. Veamos primero cómo se dice que Cristo han interpretado esta parte de la parábola y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. A primera vista, esto describe al hombre que no puede hacer frente a las dificultades de lo esotérico, ni en sí ni en la enseñanza. No puede trabajar en sí mismo, ni con otros, ni soportar sus manifestaciones desagradables. Al ir en pos de una enseñanza esotérica, tiene que haber, ante todo, una valorización de las ideas esotéricas. Luego viene la aplicación de las ideas a uno mismo, a sí mismo. Y junto con esto llega a darse cuenta de las propias dificultades. Si una persona llega a este punto, advertirá que sus dificultades no se las debe a otros, sino que las lleva todas en sí misma. Si no es violenta ni se deprime, podrá seguir adelante, pues hallará la energía necesaria en no malgastarla en quejas, lamentaciones, ni en culpar a los demás o sentirse ofendido. Pero esta segunda categoría indica algo más que un entusiasmo superficial. Llega más hondamente en su significado. Y su significado más profundo se refiere al hombre que va solamente en pos de conocimiento. Es quien únicamente trabaja en la línea del conocimiento. Se ha de trabajar, o sea, se han de hacer esfuerzos para introducir el conocimiento esotérico en la mente. Esto produce nuevas conexiones. Pero también se ha de trabajar para ser. Vale decir, trabajar sobre sí mismo, sobre la clase de gente que uno es. Si se es violento, pues hay que trabajar sobre la violencia. Lo mismo si se es perezoso. Quien se nutre de emociones negativas ha de cambiarlas, etcétera, etcétera. El hombre que solo trabaja en la línea del conocimiento es unilateral. En cuanto surgen las primeras dificultades humanas se quiebra. Sabe, pero no puede. ¿Por qué no? Porque su nivel de ser, o sea la clase de persona que es, vive muy por debajo de su conocimiento. La parábola se refiere a este hombre. Es el sembrado en pedregales. Las rocas, las piedras, en el lenguaje evangélico, representan conocimiento. Digamos, solamente conocimiento de la verdad. La piedra de los tiempos significa la verdad eterna. Por verdad entendamos en este caso el conocimiento esotérico, y no una verdad ordinaria del mundo, sino una verdad especial acerca de la transformación del hombre. La verdad esotérica. El conocimiento corriente no transforma el ser. Pero tampoco lo transforma el conocimiento especial, a menos que lo aplique. Y asimismo, pues el sujeto del conocimiento es uno mismo. Y uno mismo es el experimento. El hombre que posee cierto grado de centro magnético recibe gozoso el conocimiento esotérico. Quiere enterarse de todo, y lo compara con otras ideas esotéricas que ha estudiado. Pero cuando tiene que aplicarlas a sí mismo, vacila y cae, falta de una raíz emocional. Para que nos afecte, el conocimiento tiene que hacerse emocional en nosotros. Para que nos influyan, las ideas esotéricas deben llegar a nuestras emociones.
El hombre del pedregal es el que quiere conservarlo todo en la forma de conocimientos y tener la satisfacción de saber acerca de la verdad. Es el teórico. Podrá oír la palabra, pero no podrá hacerla, y tampoco tratará de hacerlo. Gusta oír todas las novedades de lo esotérico, etc. Distingue las ideas esotéricas de las ordinarias, pero todo se le queda en la mente. Su centro magnético obra en la zona del conocimiento. Cuando sale el sol, o sea, cuando viene la tribulación y la persecución, es débil. No puede hacer frente a sus dificultades internas, a sus negaciones, a sus dudas, a la persecución y tribulaciones íntimas. No puede luchar en defensa de lo esotérico en sí mismo, y no puede dar frutos. Esta es la segunda categoría. Es cosa bastante extraordinaria conocer a tales personas. Van de un maestro a otro. Se entusiasman con esto y al poco tiempo con otra cosa. Cuando se habla con ellos, uno encuentra que tienen una colección de fragmentos de información o de conocimiento que a menudo les confunden y que no los aplican prácticamente. Su interés estriba en coleccionar cierta clase de ideas, pero no sienten su profundidad, ni su propia relación con ellas. Y en cuanto las cosas se ponen difíciles, huyen y corren en pos de otras ideas. Es una condición ligeramente mejor que la de una mera curiosidad intelectual acerca del esoterismo. Todo en ellos permanece externo, no tanto como en la primera categoría, pero entre interno y externo. Sea cual fuere la enseñanza que les sacuda personalmente, se ofenden. En griego, el término escandalizo significa no solo ser ofendido, sino también ser escandalizado. La persona se hace negativa, se compadece, habla mal, no ve conexión alguna entre lo que se le enseña y la forma como se conduce. Conforme se ha dicho, en el lenguaje de las parábolas la piedra de los tiempos quiere decir la verdad eterna. Simón, el discípulo de Jesús, fue rebautizado con el nombre de Cefas, que significa piedra. Acerca de Pedro, Jesús dijo: Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Pedro poseía conocimiento y lo guardaba. Pero todavía no era un conocimiento emocional, de modo que Cristo le dijo que no tenía fe y que lo negaría. Y puesto que era solamente un hombre de conocimientos, un hombre de la verdad, pero incapaz de comprensión profunda, Cristo tuvo que enseñarle lo que significa perdonar. Por eso se citan dos parábolas acerca del perdón y ambas dirigidas a Pedro. El hombre que solamente se apoya en la verdad es áspero, despiadado. No perdona a nadie. Por este motivo, se dice que después de haber negado a Cristo, Pedro lloró. Lloró porque en ese momento la enseñanza de Cristo se hizo emocional en él. Dejó de verla solamente como un conocimiento. Lo que fuera intelectual llegó a su nivel emocional. Se vio a sí mismo a la luz de lo que se le había enseñado. Vio la enorme distancia que había entre su saber y su ser. Y en vez de solamente saber, empezó a comprender. La referencia que aquí se hace a Pedro solo tiene que ver con el sentido de piedra según lo emplea el lenguaje de las parábolas, y con relación al significado del hecho de que Cristo llamase Pedro, o piedra, a Simón. De ninguna manera quiero decir que Pedro correspondía a la segunda categoría de los hombres de la parábola del sembrador, pues cuando le llegó la hora de la aflicción y la persecución tuvo raíces en sí. Pero en un comienzo creyó únicamente por medio de su maestro, y no por sí mismo. La piedra representa un nivel primitivo de la verdad, un nivel que no calma la sed. Las escrituras mencionan a menudo a los que tienen hambre y sed. Cuando la persona carece de conocimiento de la verdad, se dice que tiene sed, y las piedras no calmarán su sed. Es preciso sacar agua de la piedra, como lo hizo Moisés. Cristo dice que quien crea no sufrirá sed.
El libro de Amós explica que habrá hambre en la tierra, y explica concretamente que no será hambre de pan ni sed de agua literales. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós 8:11. No cabe duda de que todas estas palabras, tierra, hambre, sed, tienen un sentido psicológico y no literal. En la cita que sigue se representa una vez más que la falta de la palabra de Dios es hambre y sed. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Isaías 5:12 y 13. La falta de conocimiento de la verdad, que es una condición psicológica, se representa en el lenguaje visual de las parábolas como una falta de alimento y de agua, que da lugar a ciertos estados físicos. Sexta parte. La tercera categoría de la parábola se enuncia de esta suerte. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Cristo, en su interpretación de este versículo dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. La versión de Marcos dice, además, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra. La interpretación de Cristo, según Lucas, expresa: estos son los que oyeron oír significa entender más yéndose son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los placeres de la vida, y no llevan fruto. Esta categoría se refiere a los que entienden y comprenden lo esotérico, pero en que algo anda mal en su parte emocional. La tercera lleva la atención al centro emocional. Las espinas se refieren al aspecto emocional, a los intereses emocionales. Esta idea aparece en otra parte, ahí donde Cristo dice: por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos, o higos de los abrojos. Los espinos y los abrojos representan la vida emocional. Las malas emociones no pueden dar buen fruto. Ni puede esperarse frutos de las personas cuyos intereses emotivos corrientes se sobreponen al interés emocional y a la valorización necesaria para que la enseñanza esotérica se desarrolle en ellos. El centro magnético no es lo suficientemente fuerte en la parte emocional. La corona de espinas que colocaron en la cabeza de Cristo antes de crucificarlo tiene un significado idéntico. Representa la condición de quienes le crucificaron. Y le crucificaron justamente aquellos que podían comprender, y que estaban siempre distraídos por las intrigas, los celos, las ambiciones de poder, etc. En este caso se llaman espinas y en otras citas, abrojos. A esto corresponde también la idea de las preocupaciones, de la ansiedad y de toda suerte de emociones negativas. La corona de espinas representa la condición emocional de la humanidad en aquellos tiempos. Estaban emocionalmente ahogados por los propios intereses. Y aun cuando muchos de ellos pudiesen entender la enseñanza de Cristo, no le daban cabida en su vida diaria. La voluntad que brota del estado emocional en el hombre, y que cambia según se desarrolla, estaba en tal condición entonces, que la enseñanza de Cristo no les podía afectar de una manera real. Es decir, no podía ser lo primero en ellos, no podía ser su principal sentimiento. Pues si no se le puede sentir emocionalmente, el conocimiento no toca el ser. No puede obrar. No tiene ningún poder sobre la persona. Dicho de otro modo, aunque se le sienta hasta cierto punto, no se puede aplicarlo y vivirlo. Hay otros intereses emocionales demasiado fuertes. Esta es una idea que se expresa en muchas parábolas. Vale decir, la idea de lo que uno más quiere. Son las emociones las que dan su importancia a las cosas.
o sea que son las que nos hacen valorizarlas, amarlas, buscarlas. La imagen de la parábola se refiere al hombre demasiado identificado con las cosas del mundo y cuyos principales intereses emocionales tienen que ver con sí mismo. No solo le hieren y acongojan, sino que le impiden todo desarrollo. Un hombre así tiene centro magnético, pero no fuerte. Le abruman todas las inquietudes y preocupaciones del mundo y todo cuanto el mundo le ofrece. Puede entender, pero no comprende. Está sembrado de tal modo en la vida que nada puede ocurrirle. Todas las categorías que hemos considerado, el hombre que nada entiende, el que entiende solo intelectualmente, el que entiende también emocionalmente, pero poco, todas representan más profundamente distintos estados del hombre con relación al esoterismo. Pero hablaremos de esto más adelante. Séptima parte. A las tres categorías de personas que no pueden lograr una evolución interior, porque se las sembró en el mundo en tal forma que les es imposible, siguen otras tres según la definición de la parábola del sembrador. Estas tres categorías constituyen una sola clase de gente. Son las sembradas en buena tierra, las que llevan fruto, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. En su interpretación, Cristo dice de ellas: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, el que también da el fruto, y lleva uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Mateo 13, 23. En total, la parábola describe 4 clases de tierra. A una la llama junto al camino, a la segunda, pedregales, a la tercera, las espinas. La cuarta es la buena tierra. La simiente que cae en mala tierra no da frutos. La que cae en buena tierra da 3 grados de fruto que se representan con los números 100, 60 y 30. Tomemos nota de la inversión, pues más natural fuera esperar un orden distinto, y que culminase con el que da mayor fruto. Esta inversión no aparece en las versiones de Marcos y Lucas. En Marcos se cita a Cristo diciendo: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y en Lucas: y lo que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y llevan fruto en paciencia. Lucas 8, 15. En su versión de esta parte de la parábola en sí, Lucas dice: y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto a 100 por uno. Diciendo estas cosas clamaba: el que tiene oídos para oír, oiga. Lucas 8, 8. La interpretación del propio Cristo varía en cada uno de los evangelios. Por ejemplo, Lucas parece no entender que es el hombre mismo a quien se le siembra de un modo diferente. Así, en su interpretación dice: y los de junto al camino, estos son los que oyen, y los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, etc. Mateo y Marcos hablan de gentes sembradas en la vida de distintos modos. A algunas se les siembra junto al camino, a otras en pedregales, etc. Y la palabra de Dios también se siembra en ellas, pero sus resultados son muy distintos. Los evangelios se escribieron mucho tiempo después de haber muerto Cristo. Lucas jamás le conoció. Era discípulo de Pablo, y Pablo tampoco recibió enseñanza directamente de Cristo. Es posible que Pablo aprendiese en alguna escuela cerca de Damasco. Cuanto más llegado esté un evangelio a la fuente original de la enseñanza, tanto más rico es su lenguaje de parábolas. Si estudiamos la curiosa inversión de cifras en Mateo como si poseyeran un significado que no entendieron ni Marcos, ni Lucas, tal vez diríamos que el de Mateo es el evangelio más allegado a la enseñanza original. Pero, por lo general, se considera que es el de Marcos el más original.
Los primeros 3 evangelios se llaman sinópticos. Pero esto no quiere decir que fueran escritos por testigos presenciales, como por lo común se presume. Significa que los 3 coinciden en mucho. Y esto es lo que los diferencia del de Juan. Si el Evangelio de Mateo lo escribió el propio discípulo Mateo, originalmente Leví el publicano, entonces sería el único escrito por un testigo presencial de Cristo. Marcos y Lucas no habían nacido, eran muy niños cuando murió Cristo. Es preciso tener siempre presente que el conocimiento de la enseñanza que impartía Jesús se conservaba en escuelas. La enseñanza era oral y se la mantenía viva. La fecha de su primera publicación escrita es cosa secundaria. La enseñanza acerca de la posible evolución interior del hombre y acerca de su verdadero significado en la tierra se ha mantenido siempre en escuelas, y así se ha podido conservarla a través del tiempo. Surge con ciertos intervalos fijos, o más bien en ciertos periodos históricos, ya sea en forma religiosa o de otra clase. Su finalidad es dar un impulso a la humanidad para elevarla por encima de la barbarie, hacia la cual tiende a caer si se la desampara. Esta enseñanza posibilita el desarrollo del arte, de la ciencia, de la literatura, y de este modo eleva a las gentes a cierto nivel normal de comprensión. Y este nivel de normalidad es el que las gentes han de alcanzar, al menos algunas, antes de que siquiera se haga posible plantear la idea de una evolución interior. Lo que llamamos cultura cristiana, en la que históricamente, al menos, han podido surgir varios movimientos de arte, literatura, filosofía y ciencia, comenzó, en parte, con el impulso que dio el drama de Cristo que se representó tan cuidadosamente, y en parte gracias al trabajo de muchos hombres anteriores y posteriores a Cristo. Aun cuando sea muy cierto decir que no ha habido verdaderos cristianos, o sea, personas que hayan alcanzado la evolución interior que alcanzó Cristo al pasar por una infinidad de tentaciones y sufrimientos además de la crucifixión, no hemos de olvidar que este impulso fue el origen de una gradual organización de la vida del hombre y que, externamente al menos, lo elevó por encima de una condición de barbarie, e hizo posible cierto grado de civilización. Retornemos a la idea general de la parábola del sembrador antes de buscar el significado de la buena tierra. El detalle y la parte no pueden entenderse, salvo con relación a la idea total. Como un todo, la parábola trata de la enseñanza para la evolución interior del hombre. Las categorías de personas a quienes define se refieren a las posibilidades que hay en las que se hallan o fueron sembradas en la vida, con relación a la recepción y comprensión de la enseñanza y que se someten a la evolución interior, pues tal es su motivo. Tras cada una de las parábolas hay una idea general, y los detalles y el lenguaje varían con ella. En esta parábola todo se refiere a la idea general de que, primero, hay una enseñanza que se llama la palabra. Segundo, que los hay que pueden y que no pueden entenderla, y entre los que pueden entenderla hay quienes la aceptan íntegramente y la aplican. A estos últimos se llama la simiente caída en buena tierra, y son los que pueden dar frutos de perfección. Ahora bien, una enseñanza sobre la evolución interior trata principalmente del hombre en sí. El sujeto del experimento es el propio hombre. Es él quien tiene que evolucionar a través del conocimiento y la aplicación de la verdad sobre la evolución interior. Únicamente de este modo podrá dar frutos. La simiente de la palabra crecerá en él. A la vez, él mismo es una semilla de la enseñanza sembrada en él. La semilla, la palabra, no puede crecer a menos que él mismo crezca o evolucione. Es decir, a medida que él crezca, crecerá la palabra en él. Al contrario, esto puede ser cosa difícil de entender, pues los hombres toman el conocimiento, o la verdad, como si fuese algo aparte o separado de ellos mismos, algo distinto a la clase de gente que son.
La idea es que existe un orden de conocimiento de verdad que no puede entenderse debidamente, salvo por medio del desarrollo personal de sí mismo. Parece raro, pero pensadlo. Lo evidente es que si existe un conocimiento acerca de la propia evolución, esta tiene que ser la evolución de sí mismo. Su arte lo hemos de aplicar a nosotros mismos. El arte, el artista, el sujeto con que trabaja son una sola cosa. Nadie se molestaría en aplicar cualquier clase de conocimiento, en el orden de cosas que fuere, a menos que advierta su bondad. Si el hombre no capta la bondad de una cosa, no conseguirá saber mucho de ella. O bien, puede aprender algo, pero al hallarlo de difícil aplicación, lo abandonará. Lo que hace que un hombre sea fuerte en cualquier cosa que haga, y con relación a su conocimiento, es la convicción que tiene de que su conocimiento es bueno. Si carece de una convicción profunda de la bondad de algo, este algo no pesará gran cosa en sus decisiones, aun cuando tenga cierto interés intelectual, como una forma de conocimiento de la verdad. Ya hemos visto que la categoría de pedregales en la definición de la parábola se refiere a los seres de esta naturaleza. Reciben la verdad, pero carecen de profundidad de tierra, o sea que no pueden ver su bondad. Y en cuanto aumentan las dificultades, su interés se esfuma. Los que dan frutos son únicamente los clasificados de buena tierra. Tener buena tierra significa tener el poder de ver el bien. De ver el bien, la bondad de la palabra, del conocimiento que enseña la verdad acerca de la evolución interior o reino de los cielos que está en el hombre mismo. El poder de captar el bien de la enseñanza les es posible solamente a los de esta categoría. Los de la primera, los sembrados junto al camino, no ven nada realmente bueno en ella. La segunda, ve algo bueno. Son los sembrados en los pedregales. Los de la tercera, sembrados en los espinos, ven demasiado lo bueno en otras cosas, en las preocupaciones y los afanes del mundo. La última categoría ve lo bueno en distintos grados, pero en cada uno ve lo suficiente para dar fruto. Dar fruto es hacer florecer, en sí mismo, la enseñanza de la evolución interior. El fruto son ellos mismos mediante su propia evolución. Se ve lo mismo en muchas de las cosas de la naturaleza, solo que esta es una evolución mecánica, automática. La oruga se transforma en mariposa. Pero esto sucede, es mecánica. En el caso del hombre, su posible evolución a un estado superior de sí mismo no es cosa que suceda. Él tiene que trabajar conscientemente. Pero, como en el caso de la oruga, el experimento es el mismo. Él es el experimento de su propia metamorfosis o transformación, que tanto y tan claramente acentúan los evangelios, destacándola como la verdadera finalidad del hombre. Tal cual es, el hombre es tierra. Cuando pasa por una evolución interna, es cielo. Cuando se emplea el Padre Nuestro con este fin y se dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, uno en realidad implora la transformación de sí mismo, pero sin saberlo. Cuando las gentes oran así, piden el más pleno florecimiento de sus propias vidas, de sí mismas. Pero la tierra en el hombre es de muy distintas calidades. En algunos es solamente tierra junto al camino. En otros, pedregales. Los hay llenos de abrojos y de espinas. Y también, quienes son buena tierra. Para poder cambiar, el hombre debe ante todo recibir la enseñanza correspondiente a su nivel natural, en su propia tierra. La simiente ha de hallar una tierra adecuada, y esta tierra es, en el hombre, la clase de persona que es. Ya hemos visto que hay distintas clases de hombres, distintas tierras. Al caer únicamente como semilla en el hombre, la verdad es importante. Tiene que caer en tierra adecuada. La verdad, la enseñanza, el conocimiento de la evolución interior, ha de unirse al bien para desarrollarse y crecer.
Esto significa que el hombre ha de ser capaz de ver lo bueno de la verdad que se le enseña, pues de otro modo no pasará nada. El poder ver el bien o lo bueno de cualquier cosa es muy distinto a ser bueno. En realidad, no tiene nada que ver con ser bueno, sino con el poder o la potencialidad del bien. Tener bien es poseer la capacidad de ver el valor de alguna cosa. Esto es bondad. Y tal es la concepción fundamental del bien en los evangelios. Toda forma de conocimiento, toda forma de verdad, tiene que hallar y unirse a su correspondiente bondad para que se haga viva. Toda verdad tiene su propia bondad, y el punto en que pueden encontrarse y unirse es el hombre. El bien y la verdad han de unirse para dar fruto. Cuando una persona empieza a ver lo bueno de alguna verdad que se le enseña, comienza a producirse una unión entre lo que sabe y lo que es. Y esto se debe a que el hombre no puede querer, en el sentido de aplicar la voluntad, cosa alguna, hasta no haber reconocido su bondad. No basta saber que una cosa es cierta. Ha de querer la verdad, y para poder quererla necesita ver lo bueno de ella, lo bueno del conocimiento que se enseña. De este modo, la verdad se conecta íntimamente a lo que él es, y así se convierte en una verdad viviente. Entonces, cuanto mejor vea en ella, tanto más crecerá la verdad y más se desarrollará. Y mientras más verdad vea, más crecerá el bien que ve. Más adelante trataré el significado del bien, y lo relacionaré con una de las primeras enseñanzas griegas. Todas estas ideas están ocultas en la parábola del sembrador, junto con muchas más, pues una parábola yace en una dimensión de altura y profundidad, y su significado se extiende desde el sentido más externo y literal, hasta el más elevado e íntimo, y son comprensibles solo en los estados superiores de conciencia en que el lenguaje y la imaginación constituyen puro significado. El grano de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece, y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Marcos 4, 30 al 32, porque a la semilla de un nivel superior se le llama la más pequeña de todas las simientes, porque al nivel de los sentidos y de la mente que se apoya en ellos, y en sus abrumadoras pruebas, la idea de que haya un nivel más elevado de significado, una distinción mucho más fina, es casi nada. El nivel superior no puede ser más que un punto en el inferior. Un punto sin el menor desarrollo. Del mismo modo que un nivel inferior, y todo cuanto corresponde a esa vida y su significado, no es sino un punto en el nivel superior. Y en este caso, algo que tiene muy poco significado. Puede representarse como una de las ideas que contiene un símbolo muy antiguo, el sello de Salomón. El nivel inferior y todo lo que le corresponde, terminan como solamente un punto en el superior, como un significado muy pobre, o como ninguno. Y todo lo que corresponde al nivel superior es un simple punto en el inferior. Si dibujamos un árbol que comienza en el punto donde el nivel superior toca al inferior, y lo extendemos hasta el superior, nos mostrará las conexiones a que se refiere la parábola.